Herencia gloriosa, capítulo 4, parte C. La palabra de su testimonio. El segundo punto es este: los hermanos le han vencido por la palabra de su testimonio. Nuestra boca puede dar testimonio cuando nuestra conciencia no tiene ninguna ofensa. Cuando hay una acusación en nuestra conciencia, no podemos proclamar nada. Parece que cuanto más hablamos, más débil se hace nuestra voz. Aquí el significado del testimonio es testificar a los demás y no a nosotros mismos. Cuando usted tenga la sangre delante de Dios, tendrá denuedo delante de Dios, y tendrá un testimonio delante de los hombres. No solo testificará que los pecadores pueden ser perdonados y que el hombre puede ser aceptado por causa de Cristo, sino que también testificará acerca del reino de Dios. Testimonio significa decir a los demás lo que se encuentra en Cristo, y la palabra del testimonio es algo que debe ser proclamado. Los vencedores deben proclamar con frecuencia la victoria de Cristo. Este es el temor más grande de Satanás, que se repita continuamente el hecho de que Cristo ha vencido. Estos son hechos. El reino de los cielos vendrá. El Señor es Rey. Cristo es victorioso para siempre. Satanás está derrotado y el hombre fuerte ha sido atado y condenado legalmente. Y Cristo ha destruido toda la obra de Satanás en la cruz. Cuando declaramos todos estos hechos, tenemos el testimonio. Cuando proclamamos que Cristo es esto o aquello, este es el testimonio. La palabra del testimonio es lo que da más terror a Satanás. Él no tiene miedo cuando intentamos discutir con él, pero sí teme cuando proclamamos los hechos. Satanás no teme cuando hablamos de teología o cuando desenvolvemos las escrituras, pero sí teme cuando declaramos los hechos espirituales. Jesús es el Señor. Es un hecho espiritual. Muchas personas hablan de que Jesús es el Señor y explican cómo lo es, pero Satanás no siente el menor temor por eso. No obstante, cuando alguien declara por fe que Jesús es el Señor, Satanás teme. Él no teme nuestra predicación o teología, sino la palabra de nuestro testimonio. Es un hecho espiritual que el nombre de Jesús está por encima de cualquier otro nombre. Debemos declarar este hecho por fe, no solamente a los hombres, sino también a Satanás. A menudo hablamos para que Él nos oiga. Lo hacemos a propósito para que Satanás oiga. Esto es lo que llamamos la palabra del testimonio. Cuando estamos a solas en nuestro cuarto, podemos declarar en voz alta: Jesús es el Señor. Podemos decir: el Señor Jesús es más fuerte que el hombre fuerte. O: el Hijo de Dios ya ha atado a Satanás. Esta es la palabra de nuestro testimonio. Los cristianos deben depender de la oración en toda circunstancia, pero a veces la palabra de nuestro testimonio es más eficaz que la oración. En Marcos 11:23 el Señor Jesús dijo: cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que está hablando sucede, lo obtendrá. El Señor Jesús no dijo que la oración del creyente será contestada, sino que él obtendrá lo que dice. Los chinos tienen un proverbio que dice: de la boca de una persona puede salir inmediatamente alguna composición. Pero los cristianos pueden decir: de la boca de una persona puede salir algo que se cumpla inmediatamente. Dios creó los cielos y la tierra por una sola palabra de su boca. Lo sucedido en Marcos 11 nos demuestra que podemos mandar a una montaña. Algo sucederá únicamente cuando hablemos por fe. A menudo el poder de la oración no es tan fuerte como el poder de la proclamación. Muchas veces podemos usar la palabra del testimonio para hacer frente a Satanás. Cuando leemos el libro de Hechos, podemos ver muchas palabras de testimonio. En el capítulo 3, Pedro y Juan vieron a un cojo en la puerta del templo, y todo lo que hizo Pedro fue decirle: no poseo plata ni oro, pero lo que tengo esto te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esto se llama la palabra del testimonio. No se trata de rogar a Dios para que Él arregle la situación, sino arreglarla directamente en el nombre del Señor. En Hechos 16, cuando Pablo echó fuera a un demonio, él usó la palabra de proclamación: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Inmediatamente el demonio salió. Veamos otro ejemplo. Dos hermanas eran activas en la predicación del Evangelio.
Fueron un día a una aldea y se quedaron allí por un tiempo. En este pueblo había una mujer poseída por un demonio, y un pariente de ella invitó a las dos hermanas a ir a la casa de esa mujer para echar fuera al demonio. Después de orar, sintieron que debían ir, y cuando llegaron vieron que la mujer estaba bien vestida y que todo estaba en orden. Se preguntaron si la mujer tenía realmente un demonio. Entonces le predicaron el evangelio, y la mujer parecía recibirlo con claridad. En realidad los demonios no lo reciben con claridad, sino que simulan hacerlo. Las dos hermanas estaban muy confundidas. Le preguntaron a la mujer, ¿cree usted en el Señor Jesús? Y ella contestó, hace muchos años que creo. Después de esta respuesta, las hermanas estaban aún más confundidas. No podían entender nada de la situación. Entonces le preguntaron, ¿sabe usted quién es Jesús? Ella contestó, si ustedes quieren saber quién es Jesús, vengan y vean. Entonces las llevó del frente a la parte trasera de la casa, y mostrándoles un ídolo dijo, este es Jesús. Llevo muchos años creyendo en él. Entonces una hermana sintió que debía dar un testimonio. Por favor, note que lo dicho por ella es la clase de testimonio del cual estamos hablando aquí. La hermana tomó la mano de la mujer y dijo, no a la mujer, sino al demonio, ¿no te acuerdas que hace más de 1900 años el Hijo de Dios vino del cielo, se hizo hombre y vivió durante 33 años y medio? Él echó a muchos demonios como tú. ¿No te acuerdas que deseabas atacarle y perjudicarle? Tú y todos los tuyos se levantaron contra él para matarlo, clavándolo en la cruz. Estabais muy felices en aquel tiempo. ¿No sabías que se levantaría de los muertos a los 3 días y que quebrantaría todo vuestro poder? Tú no eres más que un espíritu inicuo bajo la mano de Satanás. ¿Te acuerdas que cuando el Hijo de Dios salió del Hades, Dios anunció del cielo a todos los seres vivientes y a todos los espíritus, el nombre de Jesús está por encima de todo nombre? Cada vez que se mencione su nombre, toda lengua debe confesarlo y toda rodilla debe doblarse ante él. Por tanto, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. En cuanto la hermana hizo esta proclamación, el demonio echó a la mujer al suelo y se fue. La pregunta que hizo la hermana, ¿te acuerdas?, tiene un significado muy importante. Su insistencia al repetir varias veces esta pregunta constituye su testimonio. Si predicamos a Satanás, él también puede predicar, y bastante además. Si discutimos con él, él tendrá toda clase de argumentos. Pero si declaramos los hechos, particularmente los hechos espirituales, Satanás quedará impotente. Debemos conocer los hechos en las Escrituras y creer en ellos. Debemos ser cubiertos por la sangre para que Dios nos proteja de los ataques del enemigo. Entonces le podremos hablar a Satanás. Él teme cuando le proclamamos la palabra del testimonio. A veces en nuestra experiencia cristiana nos sentimos tan débiles que ni siquiera podemos orar a Dios. En ese momento debemos recordar los hechos espirituales, los hechos victoriosos. Le debemos proclamar a Satanás y a sus demonios que el Señor Jesús es victorioso y que Jesús es el Señor. Esta proclamación es el testimonio y el testimonio es la proclamación. ¿Qué proclamamos? Proclamamos que Jesús es el Señor, que Él es victorioso, que Satanás ha sido pisoteado por sus pies. Además proclamamos que el Señor nos ha dado la autoridad de pisotear las serpientes y los escorpiones y de vencer todo el poder del enemigo. Esta es la palabra del testimonio. La palabra del testimonio le quita terreno a Satanás. Cuando proclamamos la palabra del testimonio, le damos un golpe a Satanás. La obra del Señor no solo nos ha dado la sangre que nos protege, sino también la palabra del testimonio con la cual podemos vencer a Satanás. Despreciar la vida de nuestra alma. Hemos hablado de la base de la victoria, pero ¿cuál es la experiencia misma de los vencedores? Se enfrentan a pruebas y a muchas dificultades. No obstante, Apocalipsis 12:11 dice, despreciaron la vida de su alma hasta la muerte. Esta es la actitud de los vencedores en la guerra. En este versículo, la palabra vida tiene dos significados. Uno es la vida física y el otro es el poder del alma. La palabra vida puede ser traducida por vida del alma. Consideremos el poder del alma o la habilidad natural. Para Satanás, la mejor manera de vencernos es provocarnos a actuar con nuestra propia fuerza. Satanás quiere que nos movamos por nosotros mismos,
Él desea que ejercitemos nuestra habilidad natural y nuestra energía carnal al obrar para Dios. ¿Qué es la habilidad natural? Es la habilidad que teníamos originalmente y que nunca ha pasado por la cruz. Acompaña nuestro carácter. La habilidad natural de una persona puede ser su inteligencia. En todo lo que hace, cuenta con su inteligencia. La habilidad de otra persona puede ser su elocuencia. Él puede hablar muy bien sin tener ningún poder especial del Espíritu Santo. No obstante, el hombre no puede servir a Dios con la habilidad natural que nunca ha pasado por la cruz. El fracaso de la iglesia se debe al hecho de que el hombre use su habilidad natural. Todos debemos dejar que Dios nos lleve al punto en que temblemos y tengamos temor de hacer algo sin el Señor. Debemos ser la clase de personas que no solamente hablan estas cosas, sino que son así en realidad. Entonces seremos útiles en las manos de Dios. No estamos alentando a nadie a que pretenda ser santo. Esto resulta inútil porque no procede de Cristo. Queremos decir que Dios quiere quebrantar todo lo que es natural en el hombre. Cristo se manifestará únicamente cuando nos apartemos de todos los elementos que se originan de nuestro yo. Debemos permitir que Dios anule el yo por medio de la cruz. Algún día debemos dejar que Dios quebrante el eje de nuestra vida natural. No debemos intentar solucionar este asunto pieza por pieza o detalle por detalle. Si nos preocupamos únicamente por las cosas exteriores y no tocamos la vida natural e interior, no es de ninguna utilidad y además nos llenará de orgullo. Estaremos muy satisfechos con nosotros mismos, pero resultará aún más difícil resolver el problema de nuestra condición interior. Debe llegar el momento en que nuestra fuerza de hacer el bien y nuestra habilidad de servir a Dios sean quebrantadas. Entonces confesaremos delante de Dios y de los hombres que no podemos hacer nada. Por consiguiente, Cristo podrá manifestar su poder sobre nosotros. Todos debemos permitir que Dios nos lleve al lugar donde entendamos que no podemos hacer nada en la iglesia con nuestra fuerza natural. Muchas personas opinan que mientras su motivación sea buena, eso es suficiente, pero no es así. Cuando usted dice que está trabajando, el Señor preguntará, ¿con qué estás trabajando? Si usted contesta que es celoso del Señor, Él preguntará, ¿de dónde viene tu celo? Si usted afirma que tiene poder, el Señor preguntará, ¿cuál es la fuente de tu poder? No se trata de lo que usted está haciendo. El punto es con qué lo está haciendo. El problema no es saber si el asunto es bueno, sino de cuál fuente proviene este bien. Debemos aprender a experimentar la cruz. El propósito de la cruz consiste en quebrantarnos a fin de que no nos atrevamos a movernos por nosotros mismos. Resulta inútil simplemente hablar acerca del mensaje de la cruz o escucharlo. Dios quiere personas que han pasado por la cruz y que han sido quebrantadas. Dios quiere personas que han pasado por la cruz y que han sido quebrantadas. El hecho de que nuestro mensaje esté correcto no es suficiente. Debemos preguntarnos, ¿y qué de nosotros? ¿Qué clase de personas somos? El apóstol Pablo dijo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y temor y mucho temblor, y ni mi palabra ni mi proclamación fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La primera parte de estos versículos se refiere al mensaje de Pablo, y la segunda parte a la persona de Pablo. A menudo consideramos que cuando una persona como Pablo se pone a hablar, debe sentirse llena de sus propios recursos. Pero el mensaje de Pablo era la cruz, y él mismo era débil, y tenía temor y mucho temblor. Cada vez que conocemos la cruz, nos encontramos en debilidad, en temor y con mucho temblor. Si hemos pasado por la obra de la cruz, no tendremos ninguna confianza en nosotros mismos y no nos atreveremos a jactarnos. Si somos orgullosos y consideramos que somos capaces, no conocemos nada de la cruz. La obra subjetiva de la cruz en nosotros consiste en quitar las cosas que no proceden de Dios. La cruz deja solamente las cosas que provienen de Dios. No puede sacudir lo que procede de Dios, pero todo lo que viene del hombre no le puede resistir. Algunos hermanos han compartido que en el pasado tenían muchas maneras de ayudar a la gente a ser salva,
Pero después de experimentar la obra de la cruz, ésta acabó con los métodos de ellos, y parece que ahora no pueden hacer nada. Esto demuestra que todo lo que hicieron anteriormente venía de sí mismos, porque todo lo que procede de Dios no puede ser aniquilado por la cruz. Todo lo que puede ser destruido por la cruz es ciertamente algo que proviene del hombre. Lo que pasa por la cruz y resucita viene de Dios. Lo que no puede resucitar viene del hombre. El Señor Jesús es de Dios, pero después de pasar por la cruz, Él resucitó. No debemos amar nada que pertenezca a la vida del alma o a la vida de la carne. Más bien debemos dejar que vaya a la muerte. No debemos permitir que nada de esta vida permanezca en nosotros. Nuestra victoria se basa en la sangre del Cordero y en la palabra de nuestro testimonio. Además, nuestra actitud consiste en que no vivimos por nosotros mismos en ningún aspecto. No valoramos nuestra propia habilidad ni tenemos confianza en nosotros mismos. Debemos vivir como hombres llenos de temor y temblor. Debemos estar conscientes de que somos criaturas débiles. El otro significado de despreciar la vida de nuestra alma es este: no amamos nuestra vida física. Debemos estar de parte de Dios aún al precio de nuestra vida. En el libro de Job, Satanás dijo a Dios: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Satanás sabe que el hombre valora su vida por encima de todo lo demás. Pero Dios dijo que los vencedores no aman su vida. El vencedor no se preocupa por lo que Satanás le pueda hacer. Aunque Satanás tomara su vida, él nunca se inclinaría ante Satanás, sino que permanecería siempre fiel a Dios. La actitud del vencedor consiste en poder decirle al Señor: lo daría todo por ti, hasta mi vida. La Iglesia Gloriosa, capítulo 5. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Ya hemos visto que la mujer mencionada en Génesis 2 es la misma mujer descrita en Efesios 5 y en Apocalipsis 12. Ahora consideraremos a otra mujer, la que se encuentra en Apocalipsis 21 y 22. Aunque la separa una larga distancia, los últimos 2 capítulos de Apocalipsis corresponden a los primeros 3 capítulos de Génesis. Dios creó los cielos y la tierra en Génesis, y en los 2 últimos capítulos de Apocalipsis se encuentran el cielo nuevo y la tierra nueva. En ambos se encuentra el árbol de la vida. En Génesis hay un río que fluye del Edén, y en Apocalipsis hay un río de agua viva que fluye del trono de Dios y del Cordero. En el primero están el oro, la perla o el bedelio, y una clase de piedra preciosa que es el ónice. Y en el último está el oro, la perla y toda clase de piedras preciosas. En Génesis 2, Eva era la esposa de Adán. En Apocalipsis 21, el Cordero también tiene una esposa, la Nueva Jerusalén. Y el propósito eterno de Dios se cumple en esta mujer. En Génesis 3, después de la caída del hombre, se hallan la muerte, la enfermedad, los sufrimientos y la maldición. Pero cuando la Nueva Jerusalén desciende del cielo en Apocalipsis 21, ya no hay muerte, dolor, llanto ni sufrimientos, porque las primeras cosas pasaron. Si leemos cuidadosamente las Escrituras, veremos que en los capítulos del 1 al 3 de Génesis verdaderamente corresponden a Apocalipsis 21 y 22. Se presentan en los 2 extremos del tiempo. Así que hemos visto 4 mujeres: Eva en Génesis 2, la esposa que es la iglesia en Efesios 5, la mujer en la visión de Apocalipsis 12 y la esposa del Cordero en Apocalipsis 21. En realidad, estas 4 mujeres son una sola mujer, pero su historia se divide en 4 etapas. Cuando ella fue concebida, en el plan de Dios fue llamada Eva. Cuando es redimida y expresa a Cristo en la tierra, es llamada la iglesia. Cuando ella es perseguida por el gran dragón, es la mujer de la visión. Cuando es completamente glorificada en la eternidad, es la esposa del Cordero. Estas 4 mujeres revelan la obra de Dios desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. La mujer en Génesis 2 es la que Dios, en su corazón, se propuso obtener en la eternidad pasada, y la mujer en Apocalipsis 21 es la mujer que cumple el propósito de Dios en la eternidad futura. Las otras 2 mujeres que se encuentran en medio son la iglesia preparada para Cristo por Dios y la mujer que dará a luz un hijo varón
al final de la era actual. En otras palabras, estas 4 mujeres nos muestran las 4 etapas de la historia de una sola mujer. Una etapa pertenece a la eternidad pasada, 2 etapas se encuentran entre las 2 eternidades, y la otra etapa está en la eternidad futura. Aunque estas 4 mujeres parecen ser diferentes cuando hablamos de ellas por separado, son la misma mujer cuando las vemos juntas. La esposa del Cordero es la mujer de Efesios 5. Puesto que el Señor Jesús es el Cordero, resulta imposible que la mujer de Efesios 5 no sea la esposa del Cordero. La mujer de Efesios 5 también se asemeja a Eva, y Eva también se asemeja a la esposa del Cordero en Apocalipsis 21. Cuando haya vencedores, cuya obra representa la obra de toda la iglesia, la mujer de Apocalipsis 12 trae a la mujer de Apocalipsis 21. Como resultado, Dios en la eternidad futura obtendrá de verdad una mujer que reina, que habrá derrotado totalmente a Satanás, y ciertamente Dios conseguirá una esposa para el Cordero, y así su propósito se cumplirá. Ahora veamos cómo la mujer de Apocalipsis 12 llega a ser la mujer de Apocalipsis 21. La caída de Babilonia. En Apocalipsis 17, del 1 al 3, y el capítulo 21, 9 y 10, se mencionan 2 mujeres. Una se llama la gran ramera y la otra es llamada la desposada. Apocalipsis 17:1 dice: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo, diciéndome: Ven acá, y te mostraré el juicio contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis 21:9 dice: Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. En Apocalipsis 17:3 leemos: Y me llevó en espíritu a un desierto, y vi a una mujer. Apocalipsis 21:10 dice: Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Cuando el Espíritu Santo inspiró al hombre para que escribiera las Escrituras, él usó a propósito una estructura paralela al señalar a estas 2 mujeres para que tuviéramos una comprensión plena. Consideremos primeramente a lo que se relaciona con la ramera. La ramera mencionada en Apocalipsis 17 y 18 es Babilonia, cuyas acciones disgustan a Dios a lo sumo. ¿Por qué constituye su conducta una ofensa tan grande ante Dios? ¿Qué representa Babilonia? ¿Y cuál es el principio de Babilonia? ¿Por qué juzga Dios a Babilonia? ¿Y por qué razón se debe esperar a que sea juzgada antes de que aparezca la esposa del Cordero? Debemos orar que Dios abra nuestros ojos a fin de que veamos realmente a Babilonia conforme a las Escrituras. El nombre Babilonia se origina en Babel. Recordamos la historia de la Torre de Babel en la Biblia. El principio de la Torre de Babel tiene que ver con el intento de construir algo en la tierra que alcance al cielo. Cuando los hombres construyeron esa torre, usaron ladrillos. Existe una diferencia básica entre el ladrillo y la piedra. La piedra es hecha por Dios y el ladrillo por los hombres. Los ladrillos son una invención humana, un producto del hombre. El significado de Babilonia está relacionado con el hecho de que el hombre, por sus propios esfuerzos, construyera una torre que alcanzara al cielo. Babilonia representa la capacidad humana, representa un cristianismo falso, un cristianismo que no permite que el Espíritu Santo tenga autoridad. No busca la guía del Espíritu Santo, lo hace todo por los esfuerzos humanos. Todo está hecho con ladrillos preparados por los hombres. Todo depende de la acción del hombre. Los que se conforman a este principio no ven que son limitados. Por el contrario, intentan llevar a cabo la obra del Señor por su propia capacidad humana. No adoptan una postura que les permita decir con sinceridad: Señor, si tú no nos concedes gracia, no podemos hacer nada. Ellos piensan que la habilidad humana puede ser suficiente para los asuntos espirituales. Su intención consiste en establecer sobre la tierra algo que llegue al cielo. Sin embargo, Dios nunca aceptará esto.
Un hombre tiene algún talento y piensa que puede predicar después de haber estudiado un poco de teología. ¿Qué es eso? ¡Ladrillos! Otro hombre muy inteligente recibe ayuda y posee algún conocimiento y luego se hace obrero cristiano. Repetimos, ¿qué es eso? ¡Ladrillos! A cierto hombre, por tener gran capacidad, se le pone a cargo de los asuntos de la iglesia. ¿Qué es eso? ¡Ladrillos! Todas estas cosas son intentos del hombre para construir algo que va de la tierra al cielo por la capacidad humana, por los ladrillos. Repetimos enfáticamente que en la iglesia no hay lugar para lo humano. Lo celestial solo puede proceder del cielo. Lo terrenal jamás podrá ir al cielo. La dificultad del hombre radica en que no ve lo que está bajo el juicio, ni que es solamente polvo y barro. Por muy alto que construya el hombre, el cielo siempre quedará más elevado. Por muy alta que sea la torre que construyen los hombres, no podrá tocar el cielo. El cielo está siempre por encima del hombre. El hombre puede subir y construir sin caerse, pero jamás podrá tocar el cielo. Dios destruyó el plan del hombre de construir la torre de Babel para mostrarle al hombre que él es inútil en los asuntos espirituales. El hombre no puede hacer nada. En el Antiguo Testamento descubrimos otro acontecimiento que muestra claramente este principio. Cuando los israelitas entraron en la tierra de Canaán, la primera persona que cometió pecado fue Acán. ¿Y qué pecado cometió Acán? Él dijo: vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, lo cual codicié y tomé. Acán fue seducido por una vestimenta babilónica y cometió pecado. ¿Qué implica esta bonita vestimenta? Por supuesto, uno se viste para tener un buen aspecto. Cuando uno se viste con una vestimenta bonita, eso significa que se la pone para mejorar su aspecto y añadirse un poco de brillo. Al codiciar el manto babilónico, Acán demostró que quería mejorarse, quería tener una mejor apariencia. Este fue el pecado de Acán. ¿Quiénes fueron los primeros en pecar en el Nuevo Testamento? Después del inicio de la iglesia. Las Escrituras revelan que fueron Ananías y Zafira. ¿Y qué pecado cometieron? Mintieron al Espíritu Santo. No amaban al Señor lo suficiente, pero querían dar la impresión de amarlo mucho. Estaban simulando. No estaban dispuestos a ofrecerle gozosamente a Dios todo lo que tenían. No obstante, ante los hombres, actuaron como si lo hubieran ofrecido todo. Este es el manto babilónico. Por lo tanto, el principio de Babilonia es la hipocresía. No hay nada de realidad. Sin embargo, las personas actúan como si tuvieran algo real, por lo cual recibir gloria de los hombres. He aquí un verdadero peligro para los hijos de Dios: simular ser espiritual. Mucho comportamiento espiritual se hace con falsedad. Es usado como un barniz. Muchas oraciones largas son una falsificación. Muchos tonos de oración son irreales. No hay ninguna realidad, pero hacen todo para aparentar que sí hay algo real. Este es el principio de Babilonia. Cada vez que nos vestimos con un manto que no corresponde a nuestra condición actual, nos encontramos en el principio de Babilonia. Los hijos de Dios no saben cuántas veces se han vestido de falsedad para recibir gloria de los hombres. Esto queda diametralmente opuesto a la actitud de la novia. Todo lo que se hace con falsificación se efectúa en el principio de la ramera y no en el principio de la novia. Es muy importante que los hijos de Dios sean librados de querer aparentar delante de los hombres. El principio de Babilonia consiste en simular para recibir gloria de los hombres. Si aspiramos a la gloria del hombre y a su posición en la iglesia, estamos participando del pecado del manto babilónico y del pecado que cometieron Ananías y Zafira. La falsa consagración es pecado, y la falsa espiritualidad también es pecado. La verdadera adoración está en el espíritu y con veracidad.
Esperamos que Dios haga de nosotros verdaderos hombres. En Apocalipsis 18:7 vemos otra condición de Babilonia. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda. Ella está sentada como reina. Perdió todas las características de la viudez. No siente nada por la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Por el contrario, dice: estoy sentada como reina. Perdió su fidelidad, fracasó en su verdadera meta. Este es el principio de Babilonia y es el cristianismo corrupto. El capítulo 18 nos muestra muchas otras cosas con respecto a Babilonia, especialmente con relación a los lujos que disfrutaba. En cuanto a nuestra actitud hacia las invenciones de la ciencia, podemos usar muchas cosas cuando tenemos una necesidad. Así como Pablo habló de usar el mundo en 1 Corintios 7:31, nuestra intención con respecto a estas cosas es simplemente usarlas. No obstante, disfrutar el lujo es algo diferente. Algunos cristianos rechazan los lujos y todas las cosas que contribuyen al disfrute de la carne. No queremos decir que no se deben usar algunas cosas, pero todo lo que se usa en exceso es lujo. Si nuestra ropa, comida o alojamiento está en exceso, es simplemente más de lo que necesitamos. Constituye un lujo y concuerda con el principio de Babilonia. Dios permite que tengamos lo que nos hace falta, pero no permite lo que va más allá de nuestras necesidades. Debemos acomodar nuestro vivir conforme al principio de la necesidad. Entonces, Dios nos bendecirá. Si vivimos conforme